Entonces puede haber una discusión teológica entre el campesino y el pescador. El pescador puede decir, el mensaje del evangelio es un anzuelo. El sembrador dice, no, eso es del diablo. El evangelio es una semilla. Que no, que Dios me habló y me dijo que es un anzuelo. Mire, el Señor te reprenda, diablo, es una semilla. Es que tú no estás entendiendo que es una semilla. Bien, hoy yo quisiera hablarle acerca de el Dios de la mente. ¿Cuál es el tema? Con el ningún. Bien, con respecto al tema de la mente, vamos a estar enseñando. Esta serie va a durar 4 semanas, que es trabajando con la mente. Y ya la semana pasada estábamos hablando de forma introductoria sobre muchas situaciones que la gente viene arrastrando en la vida y que posteriormente se va a evidenciar en sus vidas. Todo lo que el ser humano es el resultado del pasado. Por eso decía René Descartes, ya conmigo, el hombre no es el hombre, sino el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias que vive el ser humano lo construyen. Vamos conmigo. Las circunstancias que vive un ser humano lo construyen. O sea que el ser humano es el resultado de todas sus vivencias. Todo lo que ha vivido de forma negativa o positiva va construyendo en lo que él se convierte, en lo que él se desarrolla. Durante esa construcción del ser humano pasan muchas cosas en su vida que se van anidando en un lugar llamado la mente. ¿Dónde se anidan? Lo bueno y lo malo, la interpretación de la vida está en la mente. Todo lo bueno y lo malo, la construcción moral que tiene el mundo hoy, por ejemplo, en los tiempos de Sócrates en Grecia, era común que los filósofos tuvieran un amante, un hombre igual que ellos. Esa sociedad validaba la homosexualidad como algo normal y de hecho como algo que tenía privilegios. Pero luego otras sociedades más religiosas condenaron a esa sociedad. Y dentro de estas sociedades que surgen, lo normal es que el hombre se casara con una mujer. Entonces, lo que ayer fue moralmente aceptado, con el tiempo fue moralmente condenado. Sin embargo, hay una repetición en la historia y vemos que muchas cosas que del pasado se aceptaban, hoy también vuelven a ser aceptadas como bueno y válido. De una forma u otra, Salomón tenía razón cuando dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que los ciclos se van repitiendo. Si usted se pone a mirar los 80, cómo las modas han venido construyéndose, se va a dar cuenta que van repitiéndose a través de la historia, van cambiando y que al final del camino no hay nada nuevo, ¿sí o no? En el tema de Dios, fíjese algo.
El tema de Dios es algo bien interesante. Hace 21 años yo tomé la decisión de empezar a estudiar la palabra de Dios, porque yo no comprendía a Dios. Y yo entendía que Dios era algo más trascendental que lo que la religión estaba presentando. Es difícil de hablar de un Dios trascendente en medio de una sociedad marcada por una religión. La mayoría de las mentes de los seres humanos ya fueron envenenadas con el adoctrinamiento de la religión. Lo bueno y lo malo no es lo que tú sientas en el corazón o en el alma, sino lo que la religión ha estandarizado. Algo es bueno o malo dependiendo si la religión lo puso como un estándar de bueno o lo puso como un estándar de malo. Nada es malo per se, siempre y cuando sea validado por la religión. Hay actos atroces que personas pueden cometer, pero si la religión lo valida, son considerados como buenos. Ejemplo, es común dentro de las denominaciones de fe que aun cuando la Biblia habla de la honra del padre y la madre, esos principios bíblicos antiguos se pasen por alto por un fanatismo desenfrenado de la gente, que busca de forma rápida acercarse a un Dios que la religión construyó. El primer problema que tenemos es que nuestro conocimiento de Dios no viene de una parte experimental, sino de una construcción. El Dios en que usted cree es una construcción teológica, es una fabricación de una escuela de pensamiento. Entonces hay que hacer una transición de ese Dios construido por la religión al Dios que yo puedo experimentar. Por lo tanto hay que cruzar un puente y ir más allá. Si ponemos la radio, toda la música cristiana está saturada con la construcción de ese Dios. De tal forma que nadie puede ir más allá de esa construcción. Todo está marcado en una dirección. Ya conmigo, una dirección. Entonces, Dios se le reveló a Moisés, a un hombre llamado Moisés. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Cuando Dios se le revela, Dios le habla. Nosotros hemos caminado bajo la revelación de Moisés, confiando en la revelación que él tuvo con Dios. Pero nunca fue el propósito divino de hacer de esa revelación a Moisés el estándar de todas las revelaciones. La revelación a Moisés no fue un patrón que Dios construyó, que debería seguirse de generación en generación. Porque para Dios poder hablar con Moisés, tuvo que descender a su realidad. ¿Tuvo qué? Vamos de nuevo. Para Dios hablar con Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Y por eso le habla de algo que él conoce. ¿Qué Moisés conoce? Una salsa. ¿Qué Moisés conoce? ¿Y desde dónde le habló? No mandó Dios una sola plaga a Egipto que ya Faraón no la conociera. Dios tiene que descender a la realidad de ellos para poder hablarle. Entonces, cuando tomamos ese esquema como Dios habló, como la forma única como Dios habla, nos estaremos limitando. Entonces, la Biblia está llena de antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando yo le atribuyo a Dios una forma humana. Dios no tiene brazo, Dios no tiene pie, Dios no tiene corazón, Dios no tiene cerebro. Todo eso son partículas humanas, ¿ok? Eso es humano. Ahora, ese Dios infinito, ese Dios ¿cómo?
para hablarnos a nosotros tiene que tomar formas y características humanas, porque ese es el lenguaje que conocemos. La palabra santo significa apartado. Tiene la palabra hebrea kadosh. Dios no es santo. ¿Cómo están entendiendo? La palabra eterno, que siempre nosotros utilizamos el eterno para referirnos a Dios. El Olam en hebreo. Pero Dios no es eterno. La eternidad es una construcción de Dios. Entonces siempre tenemos que diferenciar entre Dios y el lenguaje. ¿Diferenciar en qué? Siempre ha habido un lenguaje limitado. ¿Un lenguaje cómo? Para Dios darse a conocer. Entonces es dentro de este lenguaje limitado que hablamos hoy acerca. ¿Cuál es el tema de hoy? El Dios de la mente. Número uno, el Dios que la religión conoce es una construcción. ¿Qué es ese Dios? Es una construcción. Hay un libro de tradición mística budista que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dice, no hay una idea tan absurda que un buen teólogo no pueda justificar. Oiga esto. No hay una idea tan absurda que un buen teólogo no pueda justificar. Cualquier cosa en la que usted decida creer, encontrará en la Biblia un semillero de textos que usted podrá interpretar a su antojo para aceptarlo como bueno y válido. Entonces, lo relevante no es, la gente dice, yo creo en Dios como dice la Biblia. Pero todos creen en Dios como dice la Biblia. Lo que varía es la interpretación de ese ser humano. Entonces, yo interpreto la Biblia, que es un libro sagrado, desde mi realidad. ¿Desde dónde? Nadie puede estar más elevado que la realidad que vive. Entonces, la mente, diga conmigo, la mente. En la mente están todos los factores morales. ¿Factores cómo? Morales. Por ejemplo, cuando Moisés se casó, no fue a un juez civil. Ese concepto no existía. Pero si Moisés estuviera viviendo con nosotros hoy aquí, dentro de nuestro esquema religioso, fuera un fornicario. ¿Cómo estás entendiendo? ¿Por qué? Porque la genealogía de la moral ha cambiado. Diga conmigo, la moral que cambia. Entonces, Moisés es el que escribe la ley. ¿Es el que qué? Pero nunca veo a un Dios reprochándole a Moisés que él no fue un juez civil porque el concepto no existe. Sin embargo, una persona hoy decide casarse y no lo hace conforme a ese estándar que la sociedad ya estableció y se va a sentir mal consigo mismo porque el Dios de su le va a decir que es un fornicario. Porque ya la religión logró meterle en la mente algo como un estándar. ¿Algo qué? Entonces la persona siente que Dios me reprendió. No es que Dios te ha reprendido. Ese es el Dios que tu mente, ¿qué cosa? Creó. Podemos estar entendiendo aquí. La religión está jugando con los cerebros de la gente. Yo tengo 20 años escuchando a un Dios que a uno le quita la televisión, pero a otro se la deja. 20 años escuchando a un Dios que tiene tratos personales con personas. O sea, el pantalón no es pecado, pero a mí Dios me dijo que no me lo ponga. ¿Ese fue el Dios de qué? O sea, aquí hay algo que está fallando. Está fallando porque no pueden haber dos leyes para un mismo ser humano. Dios no puede estar exigiéndole una cosa a uno y exigiéndole una cosa a otro.
Entonces cada ser humano ha desarrollado y ha creado su propio Dios conforme a lo que tiene ¿dónde? Entonces es cuestionable la relación que la gente tiene con Dios. Porque no sabemos si hubo una conexión con Dios de verdad o si fue lo que la religión le puso ¿dónde? Cuando yo hago algo que va contrario a lo que la religión me enseñó, yo siento que el Espíritu Santo me reprende. ¿Cuándo están entendiendo? Porque estoy haciendo algo que ya la religión me puso donde que es malo. Entonces, ya conmigo, número 1, Dios no tiene tratos especiales con nadie. Lo primero que es entender que Dios no vive teniendo tratos especiales. Dios no vive teniendo tratos especiales con nadie. ¿Trato qué? O sea, no te creas que tú eres el más especial del planeta. Tú no eres único, tú no eres el único Elías, tú no eres la única Coca-Cola en el desierto. Dios no está pendiente exclusivamente de ti. Hay muchas cosas que hacer. Hay gente muriendo en África, gente muriendo en la China. Hay muchas cosas que hacer para que Dios se tome su tiempo para hablarte exclusivamente a ti para que te beba un vaso de agua. No te creas tan importante. ¿Cómo me están entendiendo aquí? O sea, no entiendas que Dios está en su trono pendiente de lo que tú te vas a comer a las 12 del día. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, hay algo aquí que está fallando. Ya conmigo, la religión ha construido un Dios para cada persona. Entonces hay personas que te van a decir a ti, un pantalón no es pecado. Pero no es pecado, pero Dios no quiere que yo me lo ponga. El Dios que no quiere que tú te lo pongas es el Dios de esa es tu construcción. Y si cuando tú hablas en lengua, ese mismo Dios es el que te está diciendo que no te lo ponga, ese hablar en lengua es cuestionable. Porque puede ser un hablar en lengua condicionado. Entonces, lo que pasa es que tenemos mucha gente con muchos cuadros mentales y deficiencias mentales creyendo que están relacionándose con un Dios que no se ha conectado nunca con ellos. Solamente creen en el Dios de su. Ya conmigo, la religión insertó en la mente del ser humano el patrón. Ahora, yo quiero que tú me digas cómo yo salgo del patrón. Para conocer a Dios, voy a tener que trascender los patrones que me enseñaron. Y en esto tiene que haber una fuerza de voluntad. Los que están endemoniados no son los que están afuera. Son los que están adentro llenos de patrones mentales. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dentro de la iglesia hay más endemoniados que afuera. Porque los que están adentro están envenenados de la religión. Por eso no pueden tener conexión con los demás. ¿Cómo que hay un Dios que te habla? ¿Un Dios que qué? ¿Un Dios que qué? Y no te reprende cuando tú maltratas a tus hijos física y verbalmente. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo Dios te habla y tú no sientes reprensión cuando tú estás maltratando física y verbalmente a tus hijos? Es un Dios particular. ¿Dios cómo? Que solamente me corrige lo que yo quiero que Él me corrija. Entonces, diga conmigo, el Dios de la mente. Nosotros tenemos la tentación en base a todo lo moral que tenemos adentro. Hay un libro de Friedrich Nietzsche que se llama La genealogía de la moral. Y va viendo cómo la moral es algo tan relativo. Lo que hoy he visto como algo moral en 20 años no va a ser así. Hace 20 años las iglesias tenían que tener 5 cultos a la semana para poder la gente sentirse satisfecho. Porque eso era congregarse. ¿Eso era qué? ¿Eso era qué?
Sin embargo, todo el que no hacía eso, todo el que Dios le hablaba. Llueven los testimonios de personas que estaban en su casa y Dios los reprendió, el Espíritu Santo los reprendió y se sintieron como condenados. ¿Se sintieron cómo? ¿Por qué? Porque no podían estar los 5 días de la semana en la iglesia. Hermano, yo tuve que dejar el trabajo. ¿Por qué lo dejaste? Porque yo no podía estar los 5 días en el culto porque el Espíritu Santo me dijo que volviera. Pero si tú dejas el trabajo, ¿cómo se alimentan los 4 hijos que tú tienes? El Espíritu Santo no tenía control de esos 4 hijos que tú tenías. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, el Dios de la mente es más poderoso que el amor de los hijos. ¿Qué es el Dios de la mente? Vamos de nuevo. ¿Qué es el Dios de la mente? Hay una persona que tiene la capacidad de poder renunciar al amor que tiene por sus hijos y seguir el Dios de su mente. ¿El Dios de dónde? El apóstol Pedro habla y dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿La palabra cómo? La Biblia, de conmigo, la Biblia. No, conmigo. Diga, la Biblia es la fuente por donde Dios habla. ¿Tú quieres que Dios te hable de forma segura? La fuente más certera es la Biblia. Todo lo demás está sujeto a interpretación y a condicionamiento. Porque nosotros somos seres condicionados. ¿Somos cómo? Entonces, la mente es algo bien peligroso. Porque la mente recoge todas mis vivencias. ¿Qué recoge la mente? Y a veces el mensaje va a llegar descendiendo a mis vivencias. Jesús llegó a un lugar y están pescando los hombres. ¿Están qué? Y le dice, vengan, que yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Porque ese es el lenguaje que ellos entendían. ¿Ese es el lenguaje de qué? Pero luego llegó a un campo y le dijo, el sembrador salió ¿a qué salió el sembrador? Entonces puede haber una discusión teológica entre el campesino y el pescador. El pescador puede decir, el mensaje del evangelio es un anzuelo. El sembrador dice, no, eso es del diablo. El evangelio es una semilla. Que no, que Dios me habló. Y me dijo que es un anzuelo. Mire, el Señor te reprenda, diablo, es una semilla. Es que tú no estás entendiendo que es una semilla. Y ahí vienen los choques. Vamos a estar entendiendo aquí. Pero cada quien está construido en una experiencia, ¿en una qué? O sea, el sembrador, nadie le va a sacar de su cabeza que el evangelio no es una. Y al pecador, nadie le va a sacar de su cabeza que el evangelio no es un suelo. Porque para Jesús poder enseñarle el mensaje al sembrador, tuvo que hablarle de lo que él. Y para poder hablarle al pecador, tuvo que hablarle de lo que hay en su. El evangelio no es ni un anzuelo, ni una semilla. Pero eso es lo que ellos tienen ¿dónde? Y Dios siempre te va a hablar. ¿Te va a qué? ¿Te va a qué? Para que tú entiendas. ¿Cómo te va a hablar? Ya conmigo, el mensaje de la salvación tiene que ser entendido. Lo que Dios está interesado es que tú entiendas el mensaje. No que tú hagas un barco del medio del mensaje. Porque esas personas que un día estaban orando y vinieron a la iglesia y se pusieron un velo en la cabeza y Dios descendió como nunca. ¿Dios descendió cómo? Está Isaías. Isaías llega al templo y Dios tiene una visión. ¿Tuvo qué? Diga, una visión.
Isaías había a Dios sentado en su trono alto y sublime. Y las faldas de Dios llenaban el templo. ¿Qué hacía la falda de Dios? Porque Isaías era primo hermano del rey Usías. Y Usías vestía así, con esplendor, con una falda que llenaban todo su gobierno. Eso era lo que estaba donde en su. Cuando Isaías viene y tiene la visión. Pero unos años después, Dios llama a un profeta llamado Ezequiel y le dice a Ezequiel, métete en el río. Y Ezequiel se mete y el agua le llega hasta los tobillos. Entra más para adentro. Entra más para adentro. Si usted le pregunta a Isaías cómo es Dios, te va a decir es alto, sublime y tiene una falda. ¿Tiene una qué? Pero una falda que Dios tiene, señores. Es una falda. Ezequiel lo está escuchando y dice, wow, pero verdaderamente te vio al diablo, fue. Falda. ¿Cómo tú dices que... Oiga, ¿cómo tú dices que Dios tiene falda? Porque él no entiende que Dios le habló de lo que estaba donde en su. ¿Cuándo me están entendiendo aquí? Diga antropomorfismo. Primeramente tenemos que sacar de nuestra mente que todos esos antropomorfismos Dios lo utilizó para hablarle a la gente. ¿Para qué lo utilizó? No es que Dios es así. Entonces nosotros nos sentamos en una mesa. Ahora hay 4 teólogos. ¿Hay qué? Hay un sembrador con semilla. Hay un pescador con anzuelo. Hay uno con una falda y otro con un río. Hay una mesa. ¿Hay una qué? Aquí vamos a discutir los 4. A ver cuál es el asunto. Es que el Dios que a mí se me reveló. Sin embargo, hay otro que es un impío. ¿Un qué? Viene un rey. Que el tipo está celebrando, está bebiendo romo como el Liu. Cuando uno está bebiendo su romo, uno se pone sabroso. Oiga. Es un ejemplo. Escogimos al que menos bebe. Oye. Escogimos el más santo. Oiga. Y agarra el rey y está bebiendo y cuando ya los tragos se le pasan, ve una mano. ¿Qué es lo que vio? Que escribió en la pared. Entonces usted dice, wow, ¿cómo es el Dios de Israel? No. Es una mano. Yo lo vi. O sea, todo parte de una experiencia. ¿Todo parte de qué? Entonces la gente quiere que tú vivas la vida que ellos quieren que tú vivas por la experiencia que ellos tuvieron. Entonces ellos quieren poner su experiencia por encima de la tuya porque cada quien cree que está más cerca de Dios que el otro. ¿Algo entiendo aquí? O sea, tú tienes tu experiencia con Dios. Diga gloria a Dios por eso. Pero no trate de imponerme esa experiencia a mi estilo de vida. Porque a lo mejor yo no tengo la conciencia tan bajita como el sembrador y Dios me hable de otra forma. ¿Cómo me están entendiendo aquí? Entonces, en la discusión ahora, hay uno que dice que Dios es una semilla, un anzuelo, una falda y un río. Hay 5 teólogos discutiendo y todos tienen sus propias experiencias. ¿Qué tienen todos? Entonces, cuando tú me dices a mí que tú descendiste al infierno y viste a las mujeres quemándose en el infierno porque tenían una licra debajo de la falda, yo no dudo que tú hubieras visto eso. Porque eso es lo que tú tienes ¿dónde? ¿Alguien da gloria a Dios aquí? Entonces, si yo trato de convencer a alguien que no fue que él lo vio, hay problema porque tuvo su propia.
Y el Dios que construyó su mente le dijo: esa que está aquí está quemándose porque tiene pantalones. Porque eso fue el Dios que construyó ¿qué? Si esa misma experiencia la tiene un liberal, la ve quemándose con falda. Y ella, ¿por qué se quema, señor? Se puso falda. Ah, ok, ya me estoy bien. Porque cada quien construye con Dios sus propias experiencias. ¿Qué es lo que construye? Entonces, diga conmigo, el Dios de la mente. Pregunto yo, ¿usted cree que el Dios de la Biblia sea el culpable de tantas divisiones? Aquí tenemos el gran culpable. Es que cada quien de forma particular, o sea, tenemos una mujer llamada Elena de White, que Dios se les revela. Usted lee sus libros y usted se da cuenta que Dios estuvo con ella. Hubo una revelación. Se ayudó de otros libros, pero hubo una revelación. Dios se les revela, Dios le habla del Shabbat. ¿De qué Dios le habla? ¿De qué Dios le habla? Pero de esta experiencia que ella tiene con Dios, ella dice, bueno, el que no guarde el Shabbat, ¿el que no qué? Se pierde. Porque esa fue su propia. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para nosotros desligarnos? Digo conmigo, desligarnos de ese pensamiento. Entonces, viene otro. Los cristianos en el año 1800 y algo, 80 ya por ahí, finales de los 80, se volvieron muy liberales. ¿Se volvieron cómo? Ya los cristianos, la iglesia estaba perdiendo poder. ¿Qué estaba perdiendo? Cuando la gente, óigame, la gente está reprimido. ¿Está cómo? Hasta que la iglesia pierde poder. Cuando la iglesia perdió poder en su vida, los cristianos iban a la iglesia, fumaban cigarrillos en la puerta. Si la gente no estaba en eso, se bebía su whisky tranquilo, normal. Vino un mover en Kansas de un hombre que se trancó con un grupo de estudiantes a ayunar y a orar y a buscar a Dios. Y descendió el Espíritu de Dios. ¿Quién descendió? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí nace un movimiento de santificación. ¿Un movimiento de qué? La gente tiene que abandonar los cigarrillos. La gente tiene que abandonar el alcohol. Se convierte a Dios. Fue interesante al principio. Porque la gente iba al culto y Dios descendía. ¿Dios qué? Luego la gente empezaba a hablar en lengua como loco. Ahora empezó un problema. La experiencia fue linda. ¿La experiencia qué? Fue con un grupo que estaba aquí. Pero este grupo se encargó de salir a convencer a todos los que estaban afuera de que esta era la única forma genuina como Dios se manifestaba. Hicieron de una experiencia el Dios de qué. ¿Qué pasa aquí? De aquí nace el movimiento carismático. Aquí ahora están los bautistas que hace ese tiempo eran fuertes en la palabra. Ustedes son buenos en la Biblia, pero ustedes no hablan en lengua. Ustedes están por debajo de nosotros. La Biblia habla de hablar en lengua, pero el hablar en lengua es un don. ¿Qué hablan en lengua? Y como es un don, no todos lo tienen. Es como el don de canto, que no todo el mundo canta, ¿sí o no? Aunque todo el mundo quiere cantar. Hasta yo era cantante y me retiré. Sí, yo convoqué la rueda de prensa y me retiré. Yo era cantante. Usted sabe que uno tiene sus dones y el diablo se levanta. Entonces, no es lo que yo quiera, no es lo que yo quiera, sino el don que tengo. Entonces, hablar en lengua es un don. ¿Qué es hablar en lengua? No lo escuché. ¿Qué es hablar en lengua? Pero no todos tenemos ese don. Hay gente que tiene el don de hablar en lengua y aún termina el Espíritu Santo con ellos y siguen hablando en lengua. Y cuando termina la lengua siguen hablando de lo demás. Y después que terminan con lo demás siguen, continúan, siguen. Tienen el don de lengua.
Todo el tiempo la lengua le están dando. Su lengua no duerme. Se han tomado muy literal el don. Lo ejercen 24 horas al día. Cuando hablan de Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, y toda Vigente y toda la gente. Es que, ¿qué es lo que tengo el don de lenguas? Sí, hablan de todo el mundo. Usted que es una gente chismosa, busque. Los que más lengua hablan son los más chismosos. Que viven pendientes de la vida de los demás. Habla menos lengua y contrólala. Entonces, el hablar en lengua es un don. ¿Qué es hablar en lengua? Pero ese don de hablar en lengua no es más que el que tiene el don de profecía. Otro Dios le dio el don de profecía que un día pueden profetizar. Hay personas que son profetas, personas que son ¿qué? Alguien me mandó en estos días un video que yo ni sabía que ese video se hizo. Hace 8 años yo estaba predicando en un lugar y una persona me dio una palabra profética que fue real. El tipo me profetizó. Yo no sabía que lo habían grabado. Porque ahora es todo un espectáculo. Tú vas a un culto y tienes que tener cuidado si hay cámara. Sí, porque tú no sabes si te quieren dar la palabra profética o quieren hacer un video contigo. ¿Me entiendes? Entonces él me dio la palabra, pero yo no sabía que me estaba grabando y para él eso es como su triunfo. Lo tiene en su canal de YouTube y todo. Gloria a Dios por la profecía. Yo recibí mi palabra y estaba vuelto loco con esa palabra profética. Posteriormente a eso, el viernes de esa semana me invitaron a una vigilia a predicar. Y yo fui a predicar. Y yo dejé en el Mercedes-Benz que yo tenía unos relojes. El profeta se los robó. Para gloria de Dios. Yo por eso no seguí pendiente de la profecía. Yo no sabía si la profecía se cumplió o no se cumplió. Entonces, a veces, ese mismo Dios que te habló de mí, no te pudo haber dicho que ponerle la mano a lo ajeno es pecado. ¿Alguien está aquí? No. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? O sea, yo creo en la profecía, pero la gente que tiene el don de profecía, que quieren estar profetizándole a todo el mundo, deberían tener su vida como en orden. ¿Alguien está aquí? O sea, Dios nada más te habla de lo malo que otro hace. ¿Y cuándo Dios te va a profetizar a ti? Ponte en un espejo y profetízate. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? ¿Cuántos me están entendiendo aquí? ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Diga conmigo, la envidia dentro de lo profético. No lo escuché, la envidia dentro de lo profético. Hay personas que tienen el don de profecía, ¿tienen qué? Pero si ven a alguien que está progresando más que ellos, vienen con la profecía, ten cuidado, Dios me mostró. No, tu envidia te mostró. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Cuando alguien venga, te viene un proceso, yo cancelo eso. Tranquilo, siga caminando, profetízate tú. ¿Cómo me están entendiendo aquí? Entonces, ya conmigo, el don de profecía es un don de Dios. Pero las opiniones se dan donde se piden. ¿La opinión de qué? Un profeta me iba a profetizar en Brasil y yo le dije, varón, tranquilo, relax. Dile a Dios que yo estoy tranquilo. Tranquilo, dile que esté tranquilo. No estoy, o sea, hoy no quiero que tengo hambre, acabo de terminar de predicar. Dile que esté tranquilo, que ya yo sé lo que, o sea, estate tranquilo, me lo dice después. Pero fue Dios que me vio, dile, pues dile que hablamos más tarde. Porque si fue Dios, Dios me habla a mí también. Entonces, a veces, la gente te habla de Jesús. ¿Dónde te habla? Y tú le permites que jueguen con tu mente. Usted sabe los matrimonios que se han dividido porque Dios habló. A mí no me gusta esa persona para ti. ¿Y a ti qué te tiene que gustar? Pero entonces el mundo se está acabando. Yo pensaba que era a mí que me tenía que gustar. Entonces la gente empezó a casarse por profecía. ¿Por qué? Estamos orando para que Dios nos confirme. ¿Te confirme qué? ¿Qué es lo que Dios te va a confirmar? Ese es el Dios de tú. La realidad es que tú vas a conocer a alguien, tú vas a tener conexión con esa persona. Y aunque el diablo te hable, tú te vas a casar. Deja tu religión. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Lo único que pide confirmación es cuando a una de las personas no le gusta. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a tener una oración.
No, yo siento como que una voz me dijo que Dios me habló. Porque todo tiene que ser espiritual en este manicomio. ¿No sale más barato? No, tú no eres mi tipo, no me siento bien. Sigue para, te deseo lo mejor y ya. No hay que creer ese espectáculo, esa patada voladora. Aquí estaba durmiendo a las 4 de la mañana, mentira. Tú te levantas a las 12. Estando llorando, el ángel me apareció, me dijo, no es el momento, no es el tiempo. O sea, es una película, es un guión. Usted ve toda esa confirmación al final del camino, ya, suelte eso en banda, vaya para otro lado ahora. Entonces, a veces, ya conmigo, confirmación. Pero ¿cómo confirmación? O sea, la estupidez más grande que yo he conocido es la confirmación. Porque Dios le habló a Moisés. ¿Dios qué? Y Moisés tiene que creer porque Dios habló y ya. No tiene que mandarle a Elías que venga del pasado a decirle lo que Dios le dijo. Es que tú me estás confirmando. ¿Confirmando qué? Si Dios te habló y tú no le quieres creer a Dios, Dios no te va a mandar más a nadie. ¿Aquí está aquí? Yo estoy orando para saber si ese trabajo es de Dios. No hay trabajo de Dios. Sencillamente el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Alguien está aquí? Tú no tienes que buscar confirmación por un trabajo. ¿Ese es el Dios de qué? ¿Cómo que la persona que en Santo Domingo me dijo, maestro, estaba orando por un trabajo? Porque hay gente que oran por un trabajo y ayunan para que lo voten. Y me dice, ¿qué pasó? Mira, dije, maestro, yo mandé la solicitud, el currículum en Santo Domingo le dicen. Y digo, ¿qué pasó? Maestro, me llamaron. Luego yo le oré a Dios. El Señor me dijo, mi hijo, no te quiero ahí. Digo, ¿Dios te dijo eso? Me dice, sí. Digo, wow. Digo, ¿y pagaste los 3 meses de casa que debía? Dice, no. Digo, pues, desobedece un poquito. Y coge tu trabajo. Y paga los 3 meses. Y después, cuando Dios te hable de nuevo, maestro, lo cojo, porque Dios me dijo que Dios no te ha hablado nada. Sácate eso de tu cabeza. Es que Dios nada más le habla lo que ellos quieren oír. Porque es el Dios de su. ¿De dónde es el Dios? Siempre está pendiente. Nadie te llama. Mira, Fran, estaba orando. Y escuché la voz de Dios que me dijo que tú me ibas a dar una bendición. Dios nunca habla para aquel lado. Siempre para acá. Porque es el Dios de su. Ya conmigo la mente. La Biblia dice en Jeremías. La Reina Valera dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Engañoso qué? ¿Más qué? La palabra corazón en hebreo es le. Y la palabra le significa mente. ¿Significa qué? Oye lo que dice la Biblia. Engañosa es la. Más que todas las cosas. O sea, el diablo no engaña más que la. ¿No será que la verdadera lucha tuya no es contra el diablo, sino contra tu propia? ¿Cuántos me están entendiendo aquí? O sea, yo quiero triunfar en la vida, tendré que sobrepasar y trascender a la mente. Hay un problema aquí, mi real enemigo es un enemigo imaginario. La mente crea enemigos imaginarios. ¿Qué crea la mente? Crea enemigos imaginarios. Porque el problema de la mente es que la mente no trabaja con lo que es. ¿No trabaja con qué? Una persona que en el pasado le fueron infieles, ¿en el pasado qué? Ya hay una experiencia en la mente. ¿Dónde está la experiencia? Ya anda con un espíritu de sospecha. ¿Quién te escribió? ¿Quién te llamó? A mí tú no me vas a engañar. Porque tiene una experiencia donde no permita que las experiencias del pasado te dañen el presente. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? El real diablo está aquí. Lo tienes tú adentro. Se llama la mente. Ya conmigo, la mente es lo más peligroso. Entonces, toda experiencia que el hombre tiene con lo divino está ligada a la mente. ¿Cómo yo me escapo de eso? ¿Cómo qué? Señores, yo le dije a ustedes,
donde yo me convertí en una iglesia de 30 gente, un concilio que nadie en el mundo, ese concilio deberían dar un trofeo. Nadie en el mundo le lava más el cerebro a la gente que ese concilio. Eso es único. Eso es algo magistral. O sea, yo defendiendo mi concilio podía matar a todo un ejército. Sí, porque te lavan el cerebro. ¿Te queda qué? Ahora, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo dije, Señor, yo no puedo verte a ti en todo este odio de esta gente. Yo no entiendo nada hoy aquí. La gente pensó que yo me salí porque yo entendía. No, yo salí sin entender. Sí. Yo dije, si me quedo en este cuadro mental, yo nunca voy a entender algo diferente. Yo dije, yo voy a salir y voy a experimentar afuera. Si veo que algo es distinto, me quedo. Si no, vuelvo. Oye, que yo dije, yo tenía todo planificado. Yo iba a sacar un pie. Pero un día me mandan a buscar. Antes de yo salir, me dijeron, varón, nosotros hemos decidido para la gloria de Dios votarlo. Digo, a mí. Oye, cuando a mí me votaron de ahí, yo pensaba que iba para el infierno. Yo me sentí que me estaba quemando. Digo, ¿que me qué? Y miro a todo el mundo, sí, porque usted puso una iglesia y usted es liberal. Y las mujeres de su iglesia se ponen pantalones. Digo, porque son ellas, no soy yo. Porque que me están votando, o sea, porque me están votando, porque yo tengo pantalones todo el tiempo. Yo estoy bien. Yo quería salirme de abajo. Y me dice, miren, dame tu credencial. Le digo, la iglesia, los concilios tienen una cédula, un carnet, que dicen que tú eres ministro. Sí, o sea, eso es lo último, los muñequitos. Yo guardaba esa cuestión bien guardado ahí. Eso es más grande que una residencia. Tú no puedes, óyeme, en mi concilio tú no puedes sacar demonios si no tienes carnet. ¿Tiene carnet? Sí, saca demonios. Hay que sacar los demonios. Demonios, mira, tengo un carnecito aquí. Yo estoy legal. Yo estoy legal. O sea, yo estoy legal. Yo soy un ministro. Y hay rango de demonios que no pueden salir si tú no tienes la segunda licencia, porque es por niveles. Es ministro 1, ministro 2, ministro ordenado. Ya los ministros ordenados ven los ángeles. Y yo no venía ni un querubín. Me dice, mire, deme el carnet. Yo sentí que mi vida murió. Yo sentí que me moría. Sí. Oye, yo siento que me estoy hundiendo y me pasa ese momento. Por eso es que yo a veces ataco cuando estoy predicando, digo, ese negro africano feo. ¿Sabes lo que un bendito mini paleo sacarme a mí de mi país? Y yo lo miro y me dice, varón Jairo, dame la licencia. Yo lo miré y digo, si me dejan solo con él, yo te unjo. Oiga, pero yo estaba sintiendo literalmente que Dios se me fue. Que Dios se me fue. O sea, el Dios de la... Y le dije, mire, le voy a decir algo. A lo mejor ustedes tengan razón. Porque yo lo que tengo son 24 años. Y estoy buscando misericordia. Me dice, déjame la licencia. Oye, digo, yo soy inmaduro. O sea, yo le voy a decir que se pongan falda. Al final del camino me votaron. Yo quisiera contarle a usted que yo me fui, porque la realidad fue que me votaron. Ahora le dije, mire, si ustedes me vuelven a ver, porque yo me fui con honor. Ya cuando yo vi que la queja estaba perdida, yo tomé mi posición. Es más, yo me voy de este concilio. Ya me votaron. Digo, mire, yo me voy del concilio. Y mire su licencia ahí. Y si me vuelven a ver una vez en su vida, vieron un fantasma. Entonces, cuando yo salgo de ahí es que yo empiezo a conocer a Dios. ¿Empiezo qué? ¿Empiezo qué? No lo escuché. ¿Empiezo qué?
Para tú recibir el Espíritu Santo en mi concilio, tú tenías que orar por la gente, ponerle la mano. La gente está aquí en el día de Pentecostés. ¿En el día de qué? Porque el concilio tiene su propio día de Pentecostés. Y tú tenías que poner la mano a la gente y la gente empezaba, aleluya, 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 aleluya. Y tú, dile gloria, aleluya, 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 aleluya. Hasta que hable lengua, porque hay que mandar los números para Estados Unidos. Porque si no mandamos mucha gente que los recibió, de aquí no mandaban ayuda. Hay que poner lo que hable lengua o empujarlo. O hablo o te empujo. Tú decides. Ponte serio. Aleluya, aleluya. Sagua, ya habla lengua, habla lengua. ¡Habló! Anótenlo. Sí, porque con una libreta. Con una libreta. ¡Habla lengua! Yo lo recibí en Puerto Plata después. Eran las 1 de la mañana. Y aquí iba por mí, me dijo, varón, son las 1. Digo, ¡sabe baba! Ya, ¡habló! Entonces, ¿realmente el Espíritu Santo desciende o son conductas aprendidas? ¿Conducta qué? Porque si alguien se para aquí y dice 2 palabras en lengua, todo el que está aquí dice, wow, pero para que la gente me celebre, ¿yo tengo qué? ¿Que hablar qué? Eso es el Dios de qué. O sea, tú no puedes hacer las cosas porque otro las hace. Ya conmigo, la mente engaña. Ya conmigo, la mente es más engañosa que todas las cosas. Entonces, estamos viendo nosotros que realmente, o como habla ahí, el gran problema nuestro no está en lo que nosotros no conocemos de Dios, sino en lo que la religión nos puso donde. Yo te voy a invitar a un viaje ahora. Es un viaje no a Ur. Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, esta palabra me marcó, Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Dónde le dijo? En hebreo eso es Lej Lejá. Y Dios le dijo a Abraham, literalmente Lej Lejá, sal de ti. O sea, sal de ti. ¿Sal de dónde? ¿Tú te imaginas? Empecé diciéndote que lo que nosotros somos hoy es una construcción de lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que nosotros somos hoy? Entonces, yo te invito hoy a que tú salgas de esa construcción. Saliendo de ahí es cuando yo puedo ser yo de nuevo. Hay personas que nunca se han conocido. ¿Personas qué? Porque todo lo que viven es el pasado. ¿Qué es todo lo que viven? Salomón lo dijo de esta manera. Sobre toda cosa guardada, cuida tú. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? No lo escuché. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? ¿Qué es lo más importante que tenemos que cuidar? Aquí está todo. Si tú no has logrado guardar tu mente, tu vida se te puede haber perdido. Entonces, hoy tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y renunciar. Recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia, donde todos tenían pantalones, que yo me sentí bien. Porque yo iba. Pero cuando la gente tenía pantalones, ya yo tenía el problema en la mente. Digo, ¿cómo yo me saco esta vaina de la cabeza? Terrible, señores. La única vez que una mujer, que yo supe que una mujer era de Dios, fue una señora que me profetizó en la San Vicente, me dio una palabra profética y luego me sembró 5,000. Le dije, gloria a Dios. Con pantalón, tú eres una ungida. Dios está en ti. Verdaderamente Dios está contigo, mujer. Y recuerdo que esa señora un día me dijo algo. Cogí un vaso me dijo, a ustedes les molesta que yo tenga pantalones, ¿verdad? Le dije, a ellos sí, no. Todo ellos menos yo. Y yo estoy creyendo que ella se fue con ese amán, porque esa mujer era profeta. Esa mujer era profeta, sí, esa mujer profetizaba. Y me dijo, Miguel, el que más le molesta de todo que yo tenga pantalones es a Jairo. Digo, así no. ¿Sí o no? Digo, sí, pero dame mi ofendita. Oiga. Entonces, me dijo, porque tú tienes el alma dañada.
Digo, ¿cómo así? Yo terminé el instituto bíblico. Porque hay gente que aprenden todo lo de la religión. ¿Aprenden qué? Y creen que son libres. ¿Creen qué? Entonces andan predicándole a otro libertad, pero ellos mismos están cautivos. ¿Ellos mismos qué? Entonces esta mujer me dice, ¿sabe por qué Jairo está cautivo? Me dijo, porque a ti tu mamá no te crió. Ya yo me desmayé. Dijo, con pantalones y háblame así. Oiga, yo estoy olvidándome de lo que me está diciendo. Yo me estoy concentrado en el pantalón. Oiga, y yo, cuando la mujer me agarró la mano, yo me caí. Y cuando me pago de nuevo, digo, wow, pero Guatallete tiene. Wow, Dios. Literalmente, eso que yo dije en mi corazón, dije, levanté la mano y dije, Señor, mátala. Dije que Dios me iba a oír. Porque en mi mundo yo estaba diciendo que yo era Elías y ella era la profeta de Baal. Ella dijo una guerra. La mujer me está diciendo todo lo de mi vida. Yo no lo puedo oír. Porque yo seguía al Dios de qué. ¿Al Dios de qué? Señores, me está hablando de algo que yo sé que es verdad. Pero yo no dejo que entre porque tengo la mente cerrada. Porque yo tengo mi propio Dios. Y para que Dios me hable, tiene que hablarme de mi forma. Entonces, hoy yo te invito a que tú trasciendas a la mente. ¿Tú qué? ¿Que tú qué? Y tú permitas que Dios te hable, no como te enseñaron, sino como Él es en realidad. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Diga conmigo, el Dios de la mente. Entonces, esto es más difícil de lo que nosotros pensamos. Estamos bregando con personas, número uno, que tienen el alma dañada. ¿Tienen qué? Diga conmigo, número uno. ¿Cómo tiene el alma? Oye esto, más que eso. Lo primero es que el ser humano tiene el alma dañada por lo que ha vivido. ¿Tiene el alma dañada qué? Yo le he enseñado a ustedes otras veces que dicen que un 70% de los que fueron violados terminan violando a otros. Gente dañada va a querer dañar a los demás. ¿Gente dañada qué? Entonces, ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo es tratando de que tú te sanes el alma? Porque si tú te sanas el alma, a tu mamá no hay que hablarle el evangelio ni a tu papá. Porque con tu alma sana, ellos van a venir. Es llevando un mensaje, no con los labios, sino con la vida. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando yo tengo el alma dañada, y aparte de tener el alma dañada, tengo la religión en mi mente, es difícil que Dios me hable. Entonces va a tener tú que dar un paso al frente. ¿Vas a tener que dar? Y tú tomar la decisión de decirle, Señor, si tú existes y eres real, yo quiero que tú me hables, no como yo te he conocido, sino como tú eres. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Habrá alguien que quiere conocer al Dios que es? Alguien da gloria a Dios. Hay que elevarse, diga conmigo, hay que elevarse. Por eso Pablo, cuando llegó a Atenas, entendió el asunto y vio el Dios no conocido. Pablo sabía que en realidad, si había algo que la gente no conocía, era Dios. Y le dijo, miren, yo quiero hablarle a ustedes del Dios no conocido. Y de ese Dios le habló. Muchas de las cosas que nosotros vamos a experimentar no tienen nada que ver con religión. ¿No tiene qué? Entonces, aquí hay algo que es un condicionamiento. Y yo tengo que enseñárselo a la iglesia. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Ustedes están condicionados. Todavía ustedes están en el vuelo de lo que ustedes sienten. Dios está aquí, aunque tu piel no se ponga como gallina. Hello. Dios está aquí, aunque tú no hables en lengua. Dios está aquí, aunque tú no brinques y te trayes con la pared. O sea, los estándares de nosotros creer que Dios está, es que alguien brinque, grite. La liberación de la gente, como digo, liberación. Puede haber liberación sin que la gente se arrastre en el piso.
Porque los demonios se anidan en la mente. ¿Dónde se anidan? Por eso es que el psicólogo también ejecuta liberación. Porque trabaja con la gente llega cargado. ¿Llega cómo? Y hasta que alguien da gloria a Dios hoy. Entonces, ya conmigo, trascendiendo la mente. En esta primera etapa yo quise hablarle a ustedes todos los parámetros de la religión. Yo no sé cuántos parámetros usted tenga. Lo que yo sé es que mientras usted tenga abrazada ideología y conceptos, va a ser difícil conocer a Dios. Va a ser difícil relacionarte con los demás. Va a ser difícil dar amor, entregarte. Porque la religión lo que cree odio. Eso es la religión. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Acepta que eres hijo de Dios. No es que tú creas que eres hijo, es que lo aceptes. Cuando tú eres hijo, tú eres hijo. Eso no va a cambiar. Jesús hizo una parábola que la religión no la entiende. Jesús dijo, había un hombre rico. ¿No me como? Y había un hombre pobre que se llamaba Lázaro. El rico y Lázaro. El rico se muere y es llevado al seno de Abraham. ¿Dónde es llevado? El pobre se muere y llevado al seno, perdón. Lázaro, el rico se muere y llevado a un lugar de tormento. ¿Dónde es llevado? Pero allá en el tormento el rico dice, Padre Abraham. ¿Cómo dijo él? ¿Cómo dijo él? ¿Sabe por qué él dijo Padre Abraham? Porque aun cuando tú hayas tomado malas decisiones que te lleven a lugares temporales de tormento, tú no pierdes tu condición de hijo. Tus hijos son tus hijos, sean buenos o sean malos. Tú nunca pierdes la facultad de hijo. ¿Cómo me está entendiendo aquí? Entonces, dice Padre Abraham. Él está en un juicio correctivo. ¿Es que está él? A veces Dios no te está mandando juicio. Tus malas decisiones van a traer respuesta. Y no es que Dios te está mandando rayos del cielo. Son tus malas decisiones. Si tú tienes malas decisiones financieras, vas a tener problemas. ¿Sí o no? Si tú tienes malas decisiones por llevarte... Hay personas que son difíciles. ¿Personas qué? Yo voy a comprar un libro y lo voy a poner ahí para que usted lo lea. ¿Cómo llevarse bien con gente difícil? Dígale toque sí. Porque hay gente que son difíciles. ¿A cuándo le ha tocado gente difícil? Pregúntele a Gerardo que dice, Sadia, solo tú lo soportas. Ay, Dios mío, porque ese Gerardo muy serio que se pone agua santa. Y él abre los brazos y dice, Sadia, ayúdame. Que yo no puedo. Señores, hay que tener trascendencia. ¿Tener qué? Tú trasciendes cuando la gente son difíciles, pero tú te llevas bien con ellos. Tú dejas a cada quien en su mundo y aprende a comprender a los demás y no tratar de convencer a nadie. De su opinión cuando se la pidan. ¿De su opinión qué? De su opinión cuando se la pidan. Es tan difícil eso. O sea, deje que la gente viva su vida. ¿Cuánta vida usted tiene? Usted no es un gato. Hay gente que cree que son gatos, que quieren vivir 7 vidas. Aquella. No te estreses tanto, la gente está muriendo de infarto. ¿Cómo me están entendiendo aquí? Usted nació, crecerá y morirá y el mundo seguirá. Aproveche el tiempo cada día. ¿Aproveche qué? Y disfrútelo. Viva su vida. No esté tan pendiente de la vida de los demás. Hay personas que la vida se le ha ido pendiente de la vida de otros. Hay otros que creen que la iglesia es como el cuartel general de los superamigos, donde hay héroes. ¿A quién le salvaremos la vida hoy? Los salvavidas.